Suma teológica. Parte segundo kunduae. Cuestión. 48. Partes de la prudencia. Viene a continuación el tema de las partes de la prudencia. Sobre ello estudiaremos 4 puntos. ¿Cuáles son las partes de la prudencia? ¿Cuáles son sus partes cuasi integrales? 49. Sus partes subjetivas, que 50. Sus partes potenciales. Mino. Artículo 1. ¿Están bien asignadas las partes de la prudencia? Lato objeciones, por las que parece que no están adecuadamente asignadas las partes de la prudencia. 1. Tulio asigna a la prudencia 3 partes: memoria, inteligencia, providencia. Macrobio, en cambio, siguiendo el parecer de Plotino, le atribuye 6: razón, inteligencia, circunspección, providencia, docilidad, precaución. Aristóteles, por su parte, en Sid Ethic, te sostiene que a la prudencia le corresponden eubulia, cinesis y gnome, el buen consejo, la perspicacia y la sentencia, aunque menciona también, al hablar de la prudencia, la vigilancia, la sagacidad, el sentido e inteligencia. Otro filósofo griego señala 10 partes, a saber, buen consejo, sagacidad, providencia, gubernativa, militar, política, económica, dialéctica, retórica y física. Parece pues que a alguna de esas enumeraciones les sobra o les falta algo. La prudencia se distingue de la ciencia. Ahora bien, la política, la económica, la dialéctica, la retórica y la física son ciencias. Por lo tanto, no son partes de la prudencia. Las partes no exceden del todo. Ahora bien, la memoria intelectiva o inteligencia, la razón, el sentido, la docilidad, pertenecen no sólo a la prudencia, sino también a los demás hábitos de conocimiento. Por lo tanto, no deben ponerse como partes de la prudencia. Igual que el juicio, el consejo y el imperio, son actos de la razón práctica. Lo es también el acto de uso, como hemos expuesto. 1-2 Curenia de César. 1. En consecuencia, puesto que a la prudencia se le añade eubulia, que corresponde al consejo, y cinesis y gnome, que pertenecen al juicio, también se debe añadir algo que corresponda al uso, sit. Finalmente, la diligencia, como queda expuesto, 9, corresponde a la prudencia. Luego se debe incluir también entre las partes de la misma. Respondo. Se puede distinguir un triple género de partes, integrales, como son partes de una casa, la pared, el techo, el cimiento; subjetivas, como la vaca y el león en el género animal; potenciales, como la virtud nutritiva y la sensitiva en el alma. Así, pues, son 3 los modos de poder asignar partes a una virtud. El primero, por semejanza con las partes integrales, En este caso se dice que son partes de una virtud determinada, aquellos elementos que necesariamente deben concurrir para el acto perfecto de la misma. y así, entre los indicados arg. 1. Se pueden tomar 8 para la prudencia, o sea, los 6 de Macrobio, a los que hay que añadir otro, el de Tulio, o sea, la memoria, y la sagacidad o eustoquia, indicado por Aristóteles en Zik Ethic, quietus, ya que el sentido de la prudencia se llama también inteligencia, y por eso escribe en B. Ethic: de todas estas cosas conviene tener sentido, que llamamos inteligencia. De estas 8, 5 pertenecen a la prudencia como cognoscitiva, o sea, la memoria, la razón, la inteligencia, la docilidad y la sagacidad. Las otras 3 le pertenecen como preceptiva, aplicando el conocimiento a la obra, es decir, la previsión o providencia, la circunspección y la precaución. La razón de esta diversidad resulta evidente teniendo en cuenta que en el conocimiento hay que considerar 3 momentos. El primero de ellos es el conocimiento en sí mismo. Si se refiere a cosas pasadas, da lugar a la memoria, y si a cosas presentes, sean contingentes, sean necesarias, se le llama inteligencia. El segundo, la adquisición misma del conocimiento. Este se logra o por enseñanza, y nos da la docilidad,
o por propia invención, lo cual da lugar a la eustoquia, que es el saber conjuntar bien. Parte de la misma, como vemos en Billetic, es la sagacidad, que es una pronta conjeturación del medio, como se afirma en un póster. El tercero es el uso del conocimiento, en cuanto que unas cosas conocidas nos llevan a conocer o juzgar otras, y esta tarea corresponde a la razón. La razón, por su parte, para preceptuar de una manera conveniente, debe poner en juego tres cosas. La primera, ordenar algo adecuado al fin, lo cual es propio de la previsión. La segunda, tener en cuenta los distintos aspectos de la situación, tarea que incumbe a la circunspección. La tercera, evitar los obstáculos, y esto atañe a la precaución. Las partes subjetivas de una virtud las llamamos especies de la misma. Así consideradas, son partes de la prudencia en sentido propio, la prudencia con que cada cual se gobierna a sí mismo, y la prudencia ordenada al gobierno de la multitud. Una y otra son específicamente distintas, como dijimos en su lugar, que 47 Anto 2. La prudencia que gobierna a la multitud se diversifica, a su vez, según las especies distintas de multitud. Hay, en primer lugar, una multitud congregada en orden a un negocio particular, como el ejército se reúne para luchar, y de ellos se encarga la prudencia militar. Otra multitud se forma para toda la vida, como es la casa o familia, y ésta se rige por la prudencia económica, o la agrupación de una ciudad o de una nación, para cuya dirección reside en el jefe la prudencia de gobierno. En los súbditos, en cambio, la prudencia política propiamente dicha, si tomamos la prudencia en un sentido amplio, implicando también la ciencia especulativa, como queda expuesto capociendo a quantidad 2 ad 2. Podemos entonces asignarle como partes la dialéctica, la retórica y la física, conforme a los tres modos del proceso científico. El primero, la demostración, que da origen a la ciencia, y esto compete a la física, bajo cuyo nombre quedan comprendidas las ciencias especulativas. El segundo parte de lo probable y forma la opinión, que da origen a la dialéctica. El tercero, de ciertas conjeturas deduce una sospecha o una leve persuasión, lo cual incumbe a la retórica. Se puede, no obstante, decir que estos tres pasos pertenecen a la prudencia propiamente dicha, pues ésta razona unas veces basándose en principios necesarios, otras en cosas probables. A veces también, incluso en conjeturas, se consideran asimismo partes potenciales de una virtud, las virtudes anexas ordenadas a otros actos o materias secundarias, porque no poseen la potencialidad total de la virtud principal. En este sentido se consideran partes de la prudencia la eubulia, que se refiere al consejo, la sinesis, o buen sentido, para juzgar lo que sucede ordinariamente, y la nom, o perspicacia, para juzgar aquellas circunstancias en las que es conveniente, a veces, apartarse de las leyes comunes. La prudencia, por su parte, se ocupa del acto principal, que es el precepto o imperio. A las objeciones, 1. Las diversas enumeraciones difieren en función de los distintos géneros de las partes, o también en función del hecho de que en una parte de la enumeración van incluidas partes de otra. Así, Tulio incluye en la previsión la precaución y la circunspección, y en la inteligencia, la docilidad y la sagacidad. Duo. La economía y la política no están tomadas aquí como ciencias, sino como géneros de prudencia. Sobre las otras tres, la respuesta va dada en la exposición 3. Todas esas partes aparecen como partes de la prudencia, no en toda su amplitud de sentido, sino en cuanto que actúan en lo propio de la prudencia. 4. El imperio y el uso rectos van siempre asociados. En efecto, cuando la razón impera, obedecen las facultades inferiores que realizan el acto de uso. 5. La diligencia va incluida en la previsión.